Estimados, les doy la más cordial bienvenida a la presentación de resonancias de tórax, consideraciones de la técnica y de revisión de casos clínicos. Mi nombre es Miriam Durán, soy tecnólogo médico con especialidad en imagenología y física médica, magíster en educación superior y diplomados en resonancia magnética, tomografía computada y actualización en modalidades imagenológicas. Antes de iniciar la presentación, quisiera agradecer profundamente la invitación. Es un honor poder compartir mis conocimientos desde Chile y poder difundir nuevas experiencias, nuevas consideraciones, nuevas técnicas para el avance y progreso de todas las naciones en lo que respecta a resonancia magnética. Bien, comentar un poco respecto a la resonancia de tórax. El tórax anatómicamente es una zona poco estudiada en resonancia magnética, es un área poco explorada porque tiene bastantes conflictos a nivel anatómico que en aspectos técnicos en resonancia magnética nos generan muchas dificultades. Si fijan en la ilustración, este tipo de estructuras son muy heterogéneas, tenemos unas bandas de tejido muy amplias que nos dificultan las caracterizaciones, que si bien es cierto la resonancia potencian, ganan mucho en resolución de contraste, ganan en información en lo que respecta a interfase de contraste, aún así siguen siendo estructuras bastante complejas de analizar, puesto que después de este gran cúmulo de tejidos heterogéneos, que es lo que se considera como parrilla costal, viene una zona aislada de componente protónico que es el pulmón, ¿cierto? El pulmón es una zona que en resonancia no es estudiada porque por las condiciones físicas que tiene esta estructura no la podemos analizar. Sin embargo, tenemos dos segmentos de tejidos importantes a nivel del tórax que son parrilla costal y la cámara mediastínica, ¿cierto? Tenemos el mediastino, tenemos la cámara cardíaca y ahí nacen también las resonancias cardíacas. Bien, entonces, dadas estas complejidades, tenemos esta primera problemática, que es la interfase por intervalos de materias muy bruscas, que es tejido-aire y nuevamente tejido cuando llegamos de parrilla costal, pulmón y nuevamente llegamos a mediastino. Y la segunda problemática es que tenemos bastante movimiento, tenemos mucho movimiento en esta zona debido a artefactos pulsátiles por los grandes vasos, ¿cierto? Por la cámara cardíaca, tenemos artefactos por el movimiento respiratorio del paciente y además considerar los movimientos voluntarios o involuntarios que pueda presentar el paciente a nivel general, ¿cierto? Lo que hace que sea una zona bastante compleja, pero sin embargo no puede llegar a ser tan difícil de estudiarla. O sea, si bien es cierto la resonancia no está indicada en tórax, pero tampoco nos limita o nos pudiera generar ciertas resistencias. Hay que considerar todas las problemáticas que nos pueden presentar los protocolos de tórax e ir avanzando y superando algunos obstáculos que los vamos a presentar a continuación. Bien, considerar que antes de estudiar cualquier protocolo de tórax en resonancia, lejos, la modalidad que fue, es y será para estudio de parénquima pulmonar y estructuras de la cámara torácica, siempre va a ser el escáner. Es el gold estándar en caracterizaciones tisulares en lo que respecta a este segmento anatómico. Así que esta es una técnica que no llega a reemplazar el escáner, sino que llega a complementar estos estudios para poder optimizar y ganar en lo que tiene gran ventaja la resonancia, que son las interfaces de contraste. Bien, entonces, como habíamos comentado anteriormente, la resonancia de tórax tiene muchas complejidades porque es poca la estructura que tenemos para analizar y lo poco que tenemos es bastante heterogéneo, así que tenemos que decidir para dónde apunta nuestro protocolo, que lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, indistintamente de la función diagnóstica que tenga nuestro protocolo, siempre tenemos que tener claros cuáles son las potenciaciones básicas que tenemos que trabajar y cómo lo vamos a trabajar de acuerdo a los grandes conflictos que podamos tener en la estructura. No podemos dejar de lado nuestras potenciaciones básicas, ¿cierto? T1 y T2. El T1 nos permite trabajar principalmente para caracterizaciones óseas, que es nuestra gran parrilla costal, ¿cierto? La estructura ósea que tenemos, mientras que el T2 nos permite caracterizar bastante bien estructura muscular. Entonces ya tenemos nuestras dos grandes potenciaciones que nos van a dar información fundamental en lo que respecta a parrilla costal. Sin embargo,
estas potenciaciones, que las cuales las vamos a trabajar de acuerdo a sus características físicas, si van a ser turboespineco o secuencias gradientes, dependiendo para dónde queremos dirigir el diagnóstico, es que necesitamos también informaciones patológicas o secuencias con potenciaciones que nos implican información patológica, como en el caso del T2 con técnicas de saturación grasa y el T1 con técnica de saturación grasa. El T2 con técnica de saturación grasa, como bien dice su nombre, satura todos los espectros de señal de la grasa. ¿Para qué? Como cualquier técnica de saturación, lo que hacen es aumentar las interfaces de contraste, acentuar todos los procesos patológicos que tengan componente acuoso, como los procesos inflamatorios o infecciosos o tumorales con una respuesta de crecimiento tan alta que pueden generar un edema local, ¿cierto? Mientras que los T1 con técnica de saturación grasa más la utilización del medio de contraste nos van a permitir caracterizar si estas lesiones pueden presentar una cuantificación activa, o sea, si estos procesos se encuentran en un proceso activo de desarrollo o si más bien están en un proceso ya un poco más pasivo, dependiendo de la cuantificación de la medicación y de la perfusión del medio de contraste en ese tejido intersticial, ¿cierto? Bien, sin embargo, al aplicar estas técnicas de saturación grasa, uno inmediatamente debería pensar, oh, voy a aplicar técnica de saturación grasa, bueno, voy a tener una técnica de saturación espectral, ¿cierto? Pero ojo, estamos en una estructura en donde las interfaces de materia son bastante bruscas, y una de las grandes desventajas que involucra ocupar técnicas de saturación grasa es que se ve muy influenciadas por las susceptibilidades de entornos inhomogéneos, como las susceptibilidades por interfaces, ¿cierto?, de la materia. Dada esa gran desventaja, tenemos que descartar inmediatamente cualquier tipo de técnicas de espectral, así que las SPIR por lo menos salen de esta categoría. Sin embargo, tenemos que entender y estudiar que existen otras técnicas de saturación grasa que nos van a permitir trabajar exclusivamente en estas características anatómicas tan complejas, indistintamente de algunas desventajas que puedan presentar alguna de ellas, como las técnicas de inversión-recuperación, o sea, el T2 FASA con inversión-recuperación, más conocido como STIR. Una de las grandes ventajas que tienen las técnicas de STIR, como son basadas en secuencias turboespineco, al aplicar un pulso 180 de inversión-recuperación, ganamos un pulso extra que nos va a permitir corregir aún más los entornos bioquímicos, ¿cierto? Las inhomogeneidades del entorno bioquímico. Dadas esas características, entonces, me permite corregir este factor de dispersión de materia bioquímica por interfase de materia muy brusca, o sea, materia, aire, materia, ¿cierto? Y no se va a ver interferido por esta característica. Así que el STIR es una buena técnica para saturar la grasa. Sin embargo, y siempre tenemos que considerar con el STIR, es que dado el tiempo de inversión que es cercano a la grasa o que es similar a la grasa, podemos caer en ciertos pecados en que se puedan saturar algunos tejidos que patológicamente puedan caer en saturación en estos tiempos, puesto que ya sabemos y ya conocemos que la inversión-recuperación STIR es inespecífica para la grasa. Solamente esperamos un tiempo que es conocido para la grasa, pero es inespecífica. Por lo tanto, tenemos que mantenernos presentes también que pueden existir algunas patologías que tiendan a saturarse con estos tiempos de inversión, así que ojo ahí, hay que tenerlo en consideración. Bien, tenemos las técnicas espectrales, ya dijimos que la SPIR por sus características físicas no las podemos aplicar en este tipo de lesiones, o sea, de que puedes, pero en el fondo no son aplicables porque la saturación va a quedar pésima, no va a ser diagnóstica y la imagen, en calidad de imagen va a quedar, pero muy deficiente. Entonces, dado eso, pasamos a una siguiente técnica espectral que son las técnicas adiabáticas. Yo sé que no lo tienen todos los equipos, pero por lo menos un porcentaje importante de equipos, por lo menos del año 2000 hacia adelante, ya estaban trabajando con técnicas adiabáticas. Estas técnicas adiabáticas nacen en la necesidad de poder suplir estas deficiencias que tienen las técnicas de saturación grasa espectrales y trabajar con interfaces de materias muy bruscas. Nacen en base a la necesidad de trabajar en FOB amplio sin poner en desmedro esta gran desventaja de trabajar en entornos de inhomogeneidades tan dispersas, ¿cierto? Entonces, es una buena técnica de poder aplicarlas como T2 con técnicas de saturación grasa, pero de forma diabática, sabiendo y conociendo que estas técnicas se pueden trabajar o en T2 o en DP debido a su trabajo de inversión que tienen de forma diabática que hacen que sean más largas, ¿cierto? Pueden absorber un poco de SAR, claro que sí, por la forma que tienen de trabajar, pero no es exacerbado, ¿cierto? Sí, lo que perdemos bastante es tiempo, pero no tanto tiempo como el STIR, o sea, el STIR ya sabemos que es una secuencia lenta, las técnicas adiabáticas, incorporarla a una secuencia turboespíneco nos va a tomar tiempo,
también, a diferencia de una espectral que puede demorarse mucho menos, ¿cierto? Y ya si es que, además de todos los conflictos anatómicos que pudiéramos tener en la zona torácica, sea aún más complejo por la presencia de algunos metales, por ejemplo, de un stent coronario o de alguna fijación de osteosíntesis a nivel lumbar, por ejemplo, podemos aplicar algunas técnicas que permiten corregir la presencia de entornos de una homogeneidad tan brusca como presencia de metales, que son las secuencias de algoritmos de técnicas de saturación grasa por algoritmos iterativos, que son las secuencias Dixon, ¿cierto? Las más conocidas en Siemens e ideal para General Electric. Estas formas de trabajar, que son mediante la modulación por algoritmo matemático, permiten obtener pool de imágenes de fase fuera de fase, saturación grasa y saturación de agua, ¿cierto? Dadas estas características, podemos obtener, en base a esta modulación, una óptima homogenización de la técnica de saturación grasa, un pool de imágenes que obviamente nos va a servir, tratar de minimizar las influencias de los entornos bioquímicos mediante este proceso físico, ¿cierto? De la modulación vectorial entre la conjunción vectorial que se produce entre el vector agua y grasa, ¿cierto? Es lo que se trabaja en el fondo en la modulación algorítmica de Dixon o ideal. Entonces es una buena técnica, sin embargo tenemos que conocer la gran desventaja que tiene esta secuencia, es que es una secuencia bastante larga, o sea, trabajar con NEX muy altos no es opción porque se te sube significativamente el tiempo de ocuparla, tienes que estar muy seguro de aplicarla, puesto que tenemos esta gran desventaja, sobre todo en pacientes que tengan vulneración térmica, como pacientes que estén en condiciones febriles, por ejemplo. Entonces, si se fijan, o sea, hice un pequeño resumen de todas las técnicas, pero si se fijan, tenemos que conocer muy bien la física de nuestras secuencias para decidir en ese momento, bajo las condiciones clínicas del paciente, qué técnica voy a ocupar. En los T1 FASAT no voy a repetir lo mismo, pero la diferencia está en que las adiabáticas no las puedo aplicar físicamente en las potenciaciones T1, pero sí puedo aplicar técnica Dixon, ¿cierto? Y tampoco la inversión recuperación STIR, ¿cierto? Porque físicamente no se puede producir un STIR potenciado T1. Siempre van a ser potenciados T2 por los altos contenidos en tiempo, inversión, recuperación que tiene esta secuencia. Bien, entonces, la segunda problemática que nos sale para el estudio de tórax son qué tipo de familia voy a trabajar, ¿cierto? Y aquí nacen nuestras dos grandes familias, que son las secuencias Spin-Echo y las secuencias Gradiente Echo. Dentro de la familia de Spin-Echo, nosotros ya sabemos, por la bibliografía, el GIL y el CERAM, ¿cierto? Que son libros de referencia en resonancia, que tenemos la de Spin-Echo clásica, ¿cierto? Un pulso 90, 180, eco, y gana mucho en resolución espacial y mucha información en resolución de contraste. Desventaja, son muy lentas. Así que nacen nuevas secuencias para poder lograr mantener las características básicas de las familias Spin-Echo, pero en tiempos mucho más rápidos. De ahí salen las secuencias turbo-Spin-Echo, en donde lanzan múltiples, o sea, un pulso excitador y múltiples pulsos 180 refasadores, condicionando un nuevo elemento que son los trenes de ecos o los ETL, que permiten poder dar alargamiento de la señal, poder llenar de mejor forma los espacios K, de una forma muy optimizada, muy rápida, para tratar de mantener las relaciones que existen entre resolución espacial y resolución de contraste. Esa, en lo que respecta a anatomía, es lo que más se trabaja, ¿cierto? Y no hace la excepción para este caso. Mientras que pueden existir secuencias mucho más rápidas como las Fast Turbo Spin-Echo, ¿cierto? Que nos van a permitir con un pulso excitador trabajar todo el espacio cada una sola vez, y ahí ganamos mucho en tiempo. Entonces, también es una posible opción para estudios tórax si quiero hacer una visualización general, ¿cierto? Desventajas de esa secuencia de la fase turboespineico es que pierden mucha información espacial porque la matriz depende del tren de eco, ¿cierto? Y gana en contraste, así que si queremos ver información general, la fase turboespineico está en regia, ¿cierto? Mientras que la inversión recuperación ya la vimos, el FLAIR no va a ser de utilidad en tórax, eso tenganlo claro, los de uno de inversión recuperación tampoco, así que el STIR es la técnica, pero para estudios patológicos, ¿cierto? Para la búsqueda o pesquisa de elementos patológicos acuosos, como procesos inflamatorios o procesos infecciosos. Y de hecho el T2 es muy característico, la interfase del decaimiento de la señal en el T2 es mucho más pronunciada que en un DP con técnica de saturación grasa, ¿cierto? Que en el DP solamente veo que algo brilla, pero no sé si inflamatorio o infeccioso, pero en el T2 sí lo permite ver, ¿cierto? Así que, en general, y ya dando como un resumen de la secuencia Spin-Echo, tenemos que mantener la premisa de cómo trabaja una secuencia Spin-Echo, indistintamente del grado de rapidez que tenga. Recordemos que son pulsos de radiofrecuencia, ¿cierto? 90, 180 eco, o múltiples pulsos de 180 eco.
pero tenemos que entender cómo trabaja el pulso 180, a diferencia de las familias gradientes, que tienen de base un pulso alfa y un pulso de gradiente bipolar, ¿cierto? Que suple la función de acción refasadora en mi proceso de estímulo al protón, ¿cierto? La familia Spineco trabaja mucho con los pulsos de radiofrecuencia y eso me implica que ganen energía. O sea, el protón no lo estoy acelerando, estoy inyectando un pulso de energía que va a permitir llegar a un umbral máximo de energía. O sea, yo lanzo pulsos de radiofrecuencia y los protones empiezan a absorber energía a tal punto que todos llegan a un umbral máximo de energía. O sea, llegan todos al unísono. Ese estado es un estado de energía, un estado de armonía, en donde todos están en fase vectorialmente hablando y en fase energéticamente hablando. O sea, todos los protones están iguales. Yo no lo puedo diferenciar en ese estado. Y ahí no se mantienen las diferencias de entornos bioquímicos o los campos bioquímicos que existen en la materia. Es por eso, y es la causa por la cual la bibliografía menciona que las secuencias Spineco tienen esta gran característica que pueden corregir los entornos bioquímicos, puesto que esta ganancia de energía llegan a un umbrales de energía que permiten que todos los protones se encuentren en un estado de fase, ¿cierto? Fase vectorial y fase energética. De manera que cuando se sueltan los pulsos y queramos escuchar los ecos de esa información, ahí recién se empiezan a diferenciar cada uno de los protones de acuerdo a sus características de interacción de enlace, del sistema en el cual se estén disponiendo, de acuerdo a temperatura y presión, ¿cierto? Y con átomos relacionados en interacción, ¿cierto? O sea, todos esos factores intervienen como campos bioquímicos o no homogeneidades por entornos bioquímicos. Así que es importante que consideres esta gran ventaja porque nos va a servir mucho al momento de cuantificar en lo que respecta a calidad de imagen, nuestras imágenes con las turboespineco. Son unas secuencias que son idóneas para estas estructuras que son tan bruscas, son tan hostiles a nivel de calidad de imagen en resonancia. Es por eso que en el tórax se permite o se requiere trabajar de mejor forma con las turboespineco, porque dadas estas interferencias de interfase de materias tan bruscas, en las secuencias gradientes que la vamos a ver a continuación se pronuncian más estos artefactos y muchas veces perjudica la calidad de imagen en virtud de las condiciones nativas que tiene nuestro tejido. Entonces las turboespineco para caracterización morfológica y algunos estudios de patológico como en STIR, ganar con estas familias nos va a permitir optimizar nuestra calidad de imagen y finalmente ganar mucha información anatómica, macroscópica, ¿cierto? Mientras que las secuencias gradientes, entendiendo un poco cómo trabaja una secuencia gradiente, tenemos un pulso alfa, que es un pulso menor, ¿cierto? Un pulso pequeño. Así ya sabemos de por sí que la señal es mucho más pequeña, mientras que en acción refasadora aplicamos una gradiente bipolar. La gradiente bipolar o un pulso de gradiente, que se conoce a diferencia de un pulso de radiofrecuencia, la acción que quiere lograr es exactamente la misma que un pulso de radiofrecuencia. Yo quiero que mi protón vectorialmente pase de un estado longitudinal a un estado transversal. Como en el caso del pulso de gradiente no estoy inyectando energía, el objetivo es el mismo, ¿cierto? Por levantamiento de campo, entendiendo que una gradiente es una sumatura de campo magnético en el hecho de que el protón está influenciándose continuamente con el campo magnético principal, súmale los entornos bioquímicos locales que está sintiendo ese protón, más la activación de la gradiente. Entonces, lo que haces es sumar campos, y al sumar campos entendemos que el protón empieza a girar más rápido, ¿cierto? Entonces, como empieza a girar más rápido, su sensación de intensidad de campo es de mayor fuerza, ¿cierto? Por ende, es un estado de energía más, pero no porque estés inyectando energía, sino que porque la influencia, la sensación de susceptibilidad magnética de ese protón es más fuerte. Y cambian de un estado longitudinal a un estado transversal, o hay un porcentaje protónico que pasa de un estado longitudinal a un estado transversal. Dada esa consideración, que ya conoces y sabes que es solamente levantamiento de campo, este estado va a levantarse a una precisión más rápida, va a llegar a una transversal, ¿cierto? No tan intensa como en las familias Spineco, ¿cierto? Pero con la salvedad de que estás levantando campo, por lo tanto las diferencias de los protones se van a mantener, no se van a corregir por acción de inyección de energía.
tú estás haciendo que los campos se levanten, pero se mantienen las premisas, las diferencias por tipo de enlace, por tipo de comunicación con otros átomos, ¿cierto? Por el sistema presión-temperatura en la que se encuentre. Eso se mantiene, no puedes corregir esa variable con un pulso gradiente, así que ahí está la gran diferencia y la desventaja que tiene la secuencia gradiente con la salvedad, que es su gran ventaja, y por eso nacen las gradientes que son mucho más rápidas que las familias de espinecos, ¿cierto? Y pueden llegar a ser tan rápidas que podemos modificar un parámetro fundamental que es el tiempo de repetición, que bajarlo a menos de 100 milisegundos y llegar a un estado de equilibrio, vectorialmente hablando un cociente entre el T1 y T2. Dependiendo de qué es lo que quiera trabajar, si es la potenciación T1 o hacer mayor referencia a los componentes T2 de los tejidos, es que este estado de equilibrio puedo hacerlo que potencie en T1 o puedo hacer la influencia máxima del T2 en nuestra imagen resultante. Y es que ahí nacen las secuencias entonces fast gradiente, en este caso con su clasificación incoherente, que son las potenciaciones en T1, que destruyen componentes longitudinales con un pulso destructor, sea un pulso de radiofrecuencia o un pulso gradiente, dependiendo de la marca en la que estés trabajando, o en su efecto dar la mayor influencia del T2 en nuestras imágenes dependiendo de la coherencia, ¿cierto? De coherencia por refase parcial, dependiendo cómo voy a hacer la manipulación de mis pulsos de gradiente en la lectura y en el proceso de refase para el alargamiento del decaimiento del T2 y minimizar las influencias del T1, o en su efecto al refase total cuando ya la aplicación de las gradientes es más continua, no hay pausas en la aplicación de las gradientes, por ende el pulso de caída se prolonga más como un efecto chicle y la influencia del T2 finalmente se hace más extensa y el T1 se minimiza en ese tipo de imágenes que son las conocidas las balance, las secuencias fiestas, ¿cierto? Las trophy, como bien las conocemos. Bien, entonces, nuevamente hago alusión a que tenemos que conocer y entender muy bien la secuencia para saber en qué minuto tengo que trabajar con una o con otra, ¿cierto? Bien, entonces, nace una tercera problemática, tenemos muchas problemáticas en los protocolos de Toras, que es cómo voy a adaptar mi protocolo de acuerdo a mi característica básica de problemática que tengo en esta zona, que es movimiento, o sea, tengo movimiento respiratorio, que no puedo hacer el paciente que aguante una apnea en una secuencia de turoespínico cuando sabemos que una turoespínico al menos debe durar 3 minutos, ¿cierto? En un rango de estructura que es bastante amplio, el tórax es amplio y si queremos estudiar de punta a punta, por lo menos unos 40 cortes, ¿cierto? Al menos. Y hablando con un grosor de corte que de 5 milímetros, ¿cierto? No estamos hilando fino, perdón. Entonces, dado eso, uno pensaría, pero puedes gatillar, ¿cierto? Con el gatillado respiratorio, con el trigger que nosotros conocemos, pero no. La verdad es que no es útil el gatillado respiratorio. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el sincronizar las imágenes con el gatillado respiratorio nos va a permitir disminuir el artefacto de movimiento, pero tenemos que entender que cuando nosotros sincronizamos el gatillado respiratorio con nuestras imágenes, hay una dependencia del TR con las fases respiratorias del paciente. Por lo tanto, si yo quiero hacer un T2 gatillado, dependiendo del grado de tiempo de la fase expiratoria del paciente, puedo caer en el pecado de que sea súper larga y el T2 me quede muy pesado, ¿cierto? Como el paciente está hiperventilando, tengo una insuficiencia respiratoria y está haciendo hiperinsuflación y finalmente la fase expiratoria quede tan corta que automáticamente el equipo te vaya a automatizar el tiempo de repetición haciéndolo más corto y tu imagen no va a quedar T2, sino va a quedar T1. Así que tú como operador quedas dependiente del equipo y la idea no es esa, la idea es que tú dependa, o sea, el equipo depende de ti, de tu manipulación, así que no sé, en los protocolos de tórax, por lo menos los que trabajo, no ocupo gatillado respiratorio porque hay una dependencia que ya la he probado y no resulta, ¿cierto? Así que vamos a trabajar con los parámetros físicos de la secuencia y uno de los parámetros que siento que no se conoce tan bien, siento que los colegas como que le tienen un poco de temor en el trabajar este parámetro, pero que a mí me ha salvado la vida en muchas ocasiones, que es el ancho de banda. El ancho de banda, como ustedes bien conocen ya, es el espectro de frecuencias en hertz, en kilohertz, ¿cierto? Que tiene el pulso de radiofrecuencia central con respecto al grosor de corte de la codificación de señal, ¿cierto? Que me va a permitir que tenga un espectro de señales mucho más amplia dentro del pulso y grosor determinado que yo elija para ese segmento en base a la cuantificación protónica que yo voy a tener en mi voxel, ¿cierto? En el fondo lo que quiero hacer es que más protones entren porque entiendo y sé que mis protones tienen muchas
interferencias en frecuencias por estos entornos bioquímicos, ¿cierto? Porque el protón nunca está solo, siempre está en continua eh, eh, compartiendo, enlazándose continuamente, recuerden el alto potencial de ionización que tiene el glucógeno, haciendo que siempre esté enlazado con otros átomos. Nunca lo vamos a encontrar solo, así que siempre o va a procesar más rápido o va a procesar más lento, dependiendo de la ubicación lineal del gradiente, ¿cierto? Entonces el ancho de banda me permite ganar información, pero tenemos que considerar algunos aspectos básicos, ¿cierto? Cuando yo tengo un espectro de ancho de banda muy estrecho, o sea, muy acotado a mi pulso de radiofrecuencia central, claro, yo gano una señal que es mucho más fidedigna, es mucho más pura, el umbral de amplitud de esa señal es más alto, pero la salvedad es que gano menos protones y por lo tanto la relación señal-ruido tiende a confundirse en el contexto que levanta señal, pero no levanta por cantidad de protones, sino que gana por el espectro de amplitud de energía que puede obtener ese protón que esté interactuando con ese ancho de banda. Sin embargo, al pasar lo contrario, o sea, cuando yo hago muy amplio mi ancho de banda, claro, voy a entrar en mi casística de lectura o de posible lectura en el espacio K, más protones, mejor protones que están fuera de mi grosor de corte, que pueden caer en resonancia con el pulso de radiofrecuencia, pero con la salvedad de que estas amplitudes finalmente se hacen más pequeñitas, ¿cierto? Se hacen mucho más débiles y al ser más débiles, cuando yo hago la demodulación y la función delta, que son los procesos que pasa mi eco antes de entrar a ordenarse en el espacio K, es que lo que va a lograr es filtrarse, ¿cierto? Mi equipo, que es un valor que nosotros no conocemos, las marcas no entregan esta información, que dice ya, desde este punto, todas las frecuencias que tienen un ancho y un alto en amplitud, una longitud y una amplitud determinada, entran a la lectura en el espacio K. Todos los que no cumplen este requisito, pum, para afuera. Entonces, todos los ecos que yo voy a recoger, finalmente este 100% de información, no toda va a entrar, y cuando yo ocupo anchos de banda muy amplios, hay mucha información que es muy débil, y esta información débil puede estar debajo de este umbral mínimo que me permiten leerlo posterior y ordenarlo en el espacio K. Entonces, finalmente, cuando yo ocupo este amplio de ancho de banda, finalmente, claro, me baja la relación señal-ruido, y por teoría yo sé que baja la relación señal-ruido, pero es una señal que voy a perder, o sea, del 100% va a llegar al 70%. Por lo tanto, es una cierta desventaja. Ahora, ustedes preguntarán, pero ¿cómo puedo ocupar el ancho de banda? Bueno, esta desventaja la he utilizado como una forma de ventaja, al igual que la técnica de fase fuera de fase, el artefacto de tinta china, que lo ocupamos a favor para algunas patologías. Bueno, el ancho de banda lo podemos ocupar también como un factor de optimización de mis imágenes para artefactos muy especiales como el artefacto de Blu-ray, ¿cierto? El artefacto de movimiento, sobre todo el movimiento respiratorio. Entonces, como este artefacto de movimiento respiratorio es un artefacto fantasma, es un artefacto que no siempre se repite porque espacialmente cambia de posición, o sea, la posición inicial es distinta a la posición final, ¿cierto? Las lecturas son distintas, finalmente esa señal es muy débil porque no se repite las mismas veces, la misma información, y que finalmente no se va a traducir en el espacio K, se van a alternar estas informaciones, haciendo que sean señales muy deficientes, tanto en longitud como en amplitud de frecuencia. Por lo tanto, el equipo, cuando yo ocupo anchos de bandas muy amplios, estas señales, como señales parásitas, por llamarlo así, que aumentan la relación señal-ruido, o sea, interfieren en el ruido principalmente, perdón, mejor dicho, lo que va a lograr es que yo, al ocupar estos anchos de bandas, que sé que en algún momento de mi 100% no voy a obtener toda la información, dentro de las informaciones débiles o las frecuencias débiles van a estar estos artefactos o estas señales de los artefactos. Por lo tanto, sé que automáticamente mi equipo va a eliminar gran parte de esa información como señal débil, ¿cierto? Como señal que no me va a servir en la lectura de mi espacio acá. Eso lo puedo ocupar a mi favor. Bien, y ya dando la última problemática de mi paciente es la dimensión del paciente. O sea, no es lo mismo trabajar un tórax pediátrico, un tórax neonato, que un tórax adulto. Y me he visto en ese conflicto, puesto que partamos por la premisa que es menos materia, ¿cierto? Un paciente más chico es menos protón, menos materia, por lo tanto, mi protocolo, que a lo mejor lo he adaptado para un paciente adulto, en un pediátrico no me va a servir, tengo que volver a adaptarlo, ¿cierto? Así que como sugerencia es
que antes de trabajar con los protocolos, trabajen con fantomas biológicos. ¿Y a qué me refiero con fantomas biológicos? Trabajen con frutas, ¿cierto? Con frutas o que formen las dimensiones de los diámetros promedio de los pacientes y así poder cuantificar principalmente las matrices, los FOB y la relación señal-ruido en sus imágenes. Entonces, nunca se lancen a la piscina con un paciente previamente, sin hacer previamente un estudio de calidad de imagen de sus protocolos, a menos que la condición del paciente sea tan crítica que la resonancia sea el único método que pueda entregar información quirúrgica o de acción diagnóstica inmediata. Recuerden que la resonancia no está hecha para estudios de urgencia, eso corre por el escáner, ¿cierto? Pero no va a faltar el caso puntual en donde tengan que tomar alguna decisión a través de la resonancia, que no creo sea el caso del tórax, pero sí muchas veces nos piden estos estudios para dar una característica mejor, pero previamente les sugiero que trabajen los protocolos con fruta. Yo lo hago con a veces los pacientes adultos, o me consigo una sandía, o junto una bolsa con muchas manzanas, naranjas, ¿cierto? Elementos que tengan alto contenido acuoso para trabajar y caracterizar mi imagen, sabiendo los componentes de esas frutas, ¿cierto? Así puedo caracterizar la interfaz en contraste de esos elementos. Bien, y ya, esta es la última problemática son las unidades diagnósticas, y aquí no me voy a detener mucho, pero en la cámara torácica tenemos dos grandes formas de trabajar el protocolo, mediante músculo esquelético, ¿cierto? O patologías osteoarticulares, o a través de lesiones mediastínicas, lesiones tumorales, ¿cierto? O que estén en el mediastino o en el parenquima pulmonar. Dependiendo de eso, yo tengo que decidir qué secuencias voy a trabajar, o bajo qué potenciaciones voy a trabajar, o los planos en los cuales voy a trabajar. Así que, por eso les digo, armar un protocolo de tórax no es una receta de libro, no es para nada eso, sino que el protocolo lo tienen que adaptar de acuerdo al diagnóstico que estén pesquisando. Así que dentro de las consideraciones que tienen que mantener en la técnica, que ya las he mencionado, les he hablado con mucho detalle, pero aquí voy a hacer solamente el resumen, es hacerlo sin trigger. Y eso nos va a permitir, una, que el paciente esté mucho más cómodo, o sea, dentro de lo hostil que es de por sí tener una antena, una bobina de abdomen puesta a nivel de la cara, ¿cierto? Porque el posicionamiento de la bobina tiene que quedar desde el tercio medio, ¿cierto? Del maxilofacial hasta por lo menos a las crestas ilíacas, dependiendo del ancho que tengan de la bobina. Encima, yo sé que las bobinas son un poco más acotadas, no creo que sean de utilidad para trabajar los tórax, a menos que sea muy específica la búsqueda, pero en general y en Philips en general son bobinas que tienen un largo máximo de 1 metro, 1,10 m, ¿cierto? Para abarcar abdomen y pelvis, esa es la utilidad. Sin embargo, una de las características que tienen para estos protocolos es no ocupar trigger para mantener el confort del paciente y que respire normal, ¿cierto? Siempre y cuando su respiración sea suave y constante, para que el artefacto de movimiento no se pronuncie tanto, ¿cierto? Y trabajar con anchos de banda que sean muy extremos. No tengan miedo en trabajar con el ancho de banda máximo que te entregue tu secuencia, sabiendo que al aumentarlo te va a bajar la relación señal-ruido, pero al bajar la relación señal-ruido también te baja el tiempo, porque el equipo, de alguna forma estás engañando al equipo, ¿cierto? Entonces, dado esas características, tú puedes aumentar los next de la secuencia. Y finalmente vas a llegar a una relación entre tiempo y relación señal-ruido coherente, manteniendo tu principio, que es mantener el ancho de banda, ¿cierto? Obviamente, de acuerdo a las características físicas, siempre tienes que dar prioridad a las secuencias Spineco o de la familia Spineco. Ya hablamos de las grandes ventajas que tienen estas secuencias, así que optimiza tus imágenes en base a las grandes cualidades físicas que tienen estas secuencias. Reducir el grosor de corte, aquí tengo un poco de premisa, esto lo dice la bibliografía, ojo ahí, pero va a depender del caso, porque si estás buscando una lesión mediastínica, no sé, un tumor infiltrativo de la cámara cardíaca, no te va a ser útil trabajar con 6 milímetros, no, ¿cierto? O directamente trabajar con una resonancia cardíaca. Mejor trabaja con grosores de corte, y algo de grosor de corte que puede estar rondando de los 4,5 milímetros, si es que está buscando algo pequeño, hasta los 6 milímetros. O sea, no tengas miedo tampoco de trabajar con grosores tan altos. Antiguamente trabajamos con grosores bien grotescos, 8 milímetros, 6 milímetros. Hoy en día siempre estamos como que tendemos a la baja de los grosores. Pero en este caso, tórax, si estás buscando algo amplio o tumores que son súper invasivos, como tumores metastásicos locales de pulmón, por ejemplo, y todo un derrame pleural asociado, o sea, tienes que hacer un abarque completo y no te vas a dar la vida haciendo 50 cortes, sino que acótalo a 40, pero con un grosor amplio, ganas mucha relación señal-ruido, puedes tener la facultad de levantar las matrices, ¿cierto? Matriz de fase, matriz de frecuencias más las de fase para ganar espacial, ¿cierto? Resolución espacial.
Así que no tengas miedo en manipular ese parámetro, ¿cierto? Y en el caso de ocupar secuencias gradientes, que lo vamos a ver más adelante, en el caso de necesitar, por ejemplo, las secuencias Balan para hacer estudios de grandes vasos, por ejemplo, o secuencias incoherentes para el uso de medio contraste, por ejemplo, en una perfusión, si es que deseas hacerlo, tienes que entender, aceptar y hablar con tu equipo de trabajo, radiólogos, técnicos, ¿cierto? Que tienen que asumir las desventajas propias e innatas de las secuencias gradientes, ¿cierto? Con todo lo que habíamos hablado anteriormente. Y hacer el énfasis en que estos estudios, si bien es cierto, aunque sean de fase respiratoria continua, no necesitan gatillado, sino que se necesita solamente que el paciente se mantenga respirando continuamente. No necesitas ni pedir la apnea ni gatillar las imágenes, porque con todo lo que te he indicado, todos los tips que para estos protocolos va a ser más que suficiente trabajar estos estudios, pero tienes que trabajar tu protocolo antes de aplicarlo, ¿cierto? Con fantomas biológicos. Bien, así que vamos a dar un poco de reseña con los casos clínicos, ¿no? Algo bastante rápido. Caso número 1, un paciente que teníamos un condroma, ¿cierto? Una lesión cartilaginosa en la parrilla costal de crecimiento atípico, ¿cierto? Es poco frecuente ver estas lesiones en la parrilla costal, pero se da, ¿cierto? Este es un caso que me tocó hacer, y si se fijan, la imagen de la derecha de su pantalla es un T2 turboespínico y la imagen de la izquierda es un T1 espínico. Tenemos que entender también las características de decaimiento de la señal, y es algo que se me quedó en el tintero al principio de la clase, es que no es lo mismo trabajar en un T2 que en un T1, ¿cierto? En los T2 recuerden que hacemos alusión a que los elementos de precisión más lenta, ¿cierto? Decaimiento más lento, tengan más tiempo en manifestarse, y todo lo que procesa rápido ya se liberó, ¿cierto? No se alcanza a leer o su lectura es muy pequeña. Versus los T1 es que las lecturas son súper rápidas, porque los tiempos son muy cortos, por lo tanto tienden a captar elementos muy rápido, y eso involucra los elementos de movimiento, ¿cierto? Como la cámara cardíaca, como elementos pulsátiles. Así que si se fijan, siempre los T1, por sus características físicas en el decaimiento de la señal, en la lectura, en el eco que yo voy a escuchar, en estas imágenes van a ser más artefactuadas, a pesar de que tú ocupes todos los tips que te acabo de indicar. ¿Por qué? Porque recoge señales mucho más rápidas, como te comenté, y los artefactos se pronuncian más por estas características, sin considerar que además tenemos la sangre que se está moviendo y procesa rápido, que hace que todo se vea un poquito más borroso. Por eso en el T1 se ve más artefacto que en el T2. Sin embargo, si te fijas, este paciente se hizo en respiración libre, ¿cierto? Sin apnea, sin gatillado, y aún así, a pesar de la deficiencia del T1 y conociendo las condiciones físicas del T1, la lesión se ve perfectamente bien en lo que respecta a características de imagen. La resolución espacial también se mantiene bien, y la caracterización morfológica que queremos lograr para este estudio se mantiene, ¿cierto? Es lo que queríamos lograr. Bien, otras secuencias que son de gran dificultad y que esto nos da para una cátedra completa son difusión. Yo soy DeWitt Lovers y me encanta trabajar con la secuencia de difusión por su gran información que nos entrega en estas lesiones. Bueno, difusión, una de las grandes desventajas, que dependiendo de la forma de llenado que tiene, que habitualmente es EPI, ¿cierto? En zigzag, se ve muy influenciada por los entornos bioquímicos, pero aquí están los desafíos de nosotros como tecnólogos, como técnicos en imagen, ¿cierto? Que nos va a permitir, mediante el conocimiento de la física, poder corregir estos intervalos muy bruscos que pueden ser perjudiciales para la difusión. Hoy en día la difusión tiene formas de llenado del espacio K súper avanzadas, que nos permiten corregir, y de hecho están hechas para corregir algunos de estos artefactos, pero en este caso la forma de corregirlo fue aumentando los grosores y aumentando la matriz, considerando que eso obviamente iba a bajar mi relación señal-ruido, pero tuve que compensar con Nex. Así que esta secuencia me quedó algo larguita, pero cumplí con el objetivo de que, a pesar que se hizo en respiración libre, no se ve casi nada de artefacto, ¿cierto? Bien, más de lo mismo, acá en la izquierda de su pantalla se ocupó un T2 turboespínico con secuencia de inversión-recuperación, ¿cierto? Un STIR. Y la imagen de la derecha, un T1 con técnica de saturación grasa Dixon, para tratar de compensar la inhomogeneidad de campo por tórax, ¿cierto? Y si se fijan, en ambos casos la saturación es mucho más homogénea, no se ven diferencias en la intensidad de las grasas, y anatómicamente se ve bastante bien, considerando que ya sabemos que el T1, además por la influencia del medio de contraste, acentúa los artefactos, pero sin embargo no es impedimento, porque la dirección de fase
quedó que este artefacto fuera de la zona de estudio, que era la parrilla costal derecha, ¿cierto? Bien, no solamente nos interesan las características físicas de nuestras imágenes, sino que también las planificaciones de corte, que en este caso no hace lo mismo trabajar en un plano axial, sagital, coronal, porque dependiendo de eso hay artefactos que se van a pronunciar aún más en un plano sobre el otro. Y aquí nos damos cuenta que los coronales, por ejemplo, siempre el artefacto se va a ver mucho más pronunciado, no son imágenes muy útiles, a menos que la condición patológica, en este caso una lesión, pueda verse mejor desproyectada en este plano. Entonces, a diferencia del plano axial, que era el plano de corte para el estudio de esa lesión, el plano coronal solamente es una referencia de disposición anatómica y no como secuencia estándar para ese caso en particular. Y los planos sagitales, que sí aquí son importantes, el plano axial y el plano sagital, que nos va a permitir la cola de nacimiento de esta lesión, que cumple los mismos requisitos que habíamos hablado anteriormente. Y como último caso teníamos un paciente con pecto excavatum. Aquí no voy a entrar en mucho detalle, ya vimos las características del T1 y el T2 de la familia turoespinoico, pero en este caso le estaban pidiendo una resonancia para hacer el estudio prequirúrgico, y dada esa característica, nosotros ya teníamos información morfológica con las secuencias turoespinoico, pero queríamos saber cómo estaban los grandes vasos, ¿cierto?, de la cámara cardíaca. Y una de las secuencias para estudiar grandes vasos son las secuencias Balance, ¿cierto?, las secuencias de refase total con técnica de saturación grasa espectral. Aquí tenemos que asumir las grandes deficiencias de la técnica, de los entornos bioquímicos que puedan ocasionar estos artefactos, son bastante feos, pero no hay forma de corregirlos porque son nativas propias de que la característica física de la secuencia. Así que tenemos que asumir estos artefactos, pero no se dan en toda la imagen, se dan en los extremos, ¿cierto? Producto del extremo FOB que está más aplicado. Y finalmente, aquí voy a dejar solamente un caso como factor de corrección. Aquí yo hice un T1 sagital en este mismo paciente, y si se fijan en la imagen de la derecha de sus pantallas, el esternón se ve mucho más definido con respecto al esternón, a la estructura ósea del esternón del lado izquierdo. Y lo que se hizo fue que, yo no me había dado cuenta, eso fue un error, que la imagen de la izquierda fue la primera que hice, el ancho de banda no fue tan amplio, así que le di el máximo del todo por el todo, y en la segunda imagen, que es la imagen de la derecha, el factor de corrección con el ancho de banda máximo. Entonces, ahí yo les demuestro físicamente que aumentar los anchos de banda sí me permite corregir estos artefactos por Blu-ray, ¿cierto?, por movimientos respiratorios. Bien, entonces, como conclusión, mis estimados asistentes, es que la física es lo primordial. O sea, ustedes tienen que ser amos y señores del estudio de la física. ¿Para qué? Para optimizar los protocolos. La resonancia de tórax, hay muy poca bibliografía de referencia porque no se hace mucho, pero lo poco que se hace, por lo menos aquí en Chile, estuvimos haciendo proyectos de investigación en tórax y se resultaron bastante potentes. Y nos tenemos que adaptar en el caso a caso. Ahí el protocolo se va revisando de acuerdo a las características del paciente, tratando de mantener el confort de acuerdo a las condiciones del paciente. Trabajo en equipo con el radiólogo, siempre hay que mantener una comunicación fluida, y espero que puedan puedan compartir estos conocimientos, porque es un área poco estudiada, y espero que en el día de la mañana sea un examen no de rutina, pero que sea tan potente como el escáner. Muchas gracias.